Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que la Biblia y el Corán son libros rivales. Se han librado guerras, han caído imperios y se han dividido familias a causa de las diferencias entre ellos. Para un lado, es la palabra final. Para el otro, también. Quizás esta rivalidad milenaria sea un gran malentendido. Quizás, por debajo de toda la fe, la historia y las traducciones, estos textos no fueran tan diferentes después de todo. Decidimos hacer algo que era imposible hasta hace poco tiempo: ignorar la opinión de los hombres y preguntar directamente a una máquina. Un experimento que, hace apenas 10 años, habría sido técnicamente imposible. No consultamos a teólogos, ni pedimos la opinión de estudiosos de la religión. En su lugar, recurrimos a la lógica fría de un sistema de análisis de redes neuronales llamado Axioma, una inteligencia artificial de nueva generación, creada para encontrar patrones ocultos en volúmenes gigantescos de datos. Nuestra tarea fue formulada de una manera directa y hasta un poco cínica: cargar los textos completos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Corán en el sistema y forzar a los algoritmos a analizarlos no como literatura, sino como una arquitectura de datos, con estructura, sintaxis y un diseño fundamental. Lo que encontramos, apenas en los primeros segundos, nos hizo dudar de todo lo que sabíamos sobre la historia de las religiones. El proceso de cargar los datos en Axioma fue largo y meticuloso. Para eliminar cualquier margen de error de traducción, nos negamos a usar versiones adaptadas en español o inglés. El análisis trabajaría únicamente con las fuentes originales. En el primer núcleo de memoria se cargó el texto masorético del Tanaj, los 24 libros sagrados del judaísmo, escritos en hebreo antiguo con fragmentos en arameo. Son gigabytes de información textual, con una antigüedad que supera los 2500 años. Cada letra, cada vocal, cada signo de cantilación fue digitalizado y transformado en vectores matemáticos. En el segundo núcleo, cargamos el texto crítico del Nuevo Testamento, en griego koiné, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. La red neuronal asignó a este bloque la marca temporal del primer siglo de nuestra era. El tercer núcleo recibió el texto del Corán. Usamos la edición estándar de El Cairo, en árabe clásico. 114 suras, más de 6000 versículos, revelados en el siglo VII en las arenas de Arabia. Para un ser humano, son 3 bibliotecas distintas, escritas en 3 idiomas diferentes, aunque emparentados, en épocas completamente distintas. Entre la escritura de los primeros libros de la Torá y las últimas revelaciones del Corán, existe un abismo de casi 2000 años. Es como comparar una pintura rupestre con los planos de una nave espacial. La evolución del lenguaje, de la cultura y de la sociedad debería haber hecho que estos textos fueran incompatibles en su estructura interna. Entonces, presionamos el botón Inicializar. La pantalla parpadeó y Axioma comenzó a construir un mapa semántico unificado. Normalmente, al comparar obras literarias tan diversas, el procesador presenta un coeficiente de correlación de 10 a 15%, lo que se considera ruido estadístico, coincidencias casuales. Pero, esta vez, los ventiladores de los servidores rugieron, trabajando a su máxima capacidad. Los indicadores de procesamiento se pusieron rojos. La inteligencia artificial no presentó un error. Presentó una advertencia de anomalía crítica. Los algoritmos de Axioma no encontraron similitud. Encontraron identidad en la arquitectura básica de los datos. En los monitores no vimos 3 gráficos diferentes, sino una única línea continua. Es como encontrar 3 trozos de una película antigua. Uno está rayado y descolorido, el otro es en blanco y negro, y el tercero es a color. Pero cuando los juntas y enciendes el proyector, ves una única película, donde cada parte continúa la anterior perfectamente, sin un solo fallo lógico, sin un solo píxel roto en la trama. La primera conclusión del sistema nos dejó en shock. Axioma clasificó estos 3 conjuntos de datos, la Torá, el Evangelio y el Corán, no como 3 libros diferentes, sino como 3 volúmenes del mismo manual de instrucciones, escrito por el mismo autor,
pero entregados en intervalos de tiempo diferentes. La probabilidad de que tres grupos de personas, separados por miles de kilómetros y cientos de años, pudieran crear accidentalmente textos con una densidad matemática tan idéntica, según los cálculos del análisis, es de 1 en 10 elevado a la 49ª potencia. Es un número con 49 ceros. En lenguaje humano, eso significa imposible. Lo que la máquina vio desafía la percepción humana. El primer patrón identificado fue el ritmo estructural. Axioma analizó la frecuencia del cambio de temas, la longitud de las frases y la densidad de la información. Cada escritor tiene una huella digital única, un estilo que puede ser cuantificado. Hemingway escribe con frases cortas y directas. Tolstoy construye estructuras complejas de múltiples niveles. Al superponer los gráficos del ritmo narrativo, la red neuronal determinó que el código estilístico del Antiguo Testamento, del habla directa de Cristo en los Evangelios y del texto del Corán, pertenece a la misma fuente. A pesar del cambio del hebreo al griego y al árabe, la dinámica interna del texto permanece inalterada. Es como si Mozart hubiera escrito una sinfonía, luego la adaptara para una orquesta de jazz y finalmente para un sintetizador. Los instrumentos cambian, pero la mano del compositor es la misma. Además, el sistema descubrió un fenómeno que llamamos indexación cruzada. Cuando el Corán menciona eventos descritos en la Torá, no está simplemente recontando la historia. Según el análisis, utiliza los mismos marcadores léxicos clave del original hebreo, como si estuviera activando un archivo latente en la base de datos de la revelación anterior. Por ejemplo, la palabra para alianza. En el Antiguo Testamento es Brit, en el Nuevo Diateque, en el Corán Mitak. Para un lingüista son palabras diferentes, pero Axioma, al analizar sus componentes fonéticos y el contexto de uso, concluyó que la carga funcional es 100% idéntica. En los tres textos, estas palabras aparecen en puntos matemáticamente precisos de la narrativa, creando la estructura que sostiene todo el edificio. Esto no es un préstamo cultural, es un proyecto de ingeniería unificado. Pero la inicialización solo había abierto la puerta. La inteligencia artificial preparó un informe sobre lo que podemos llamar genética lingüística. El siguiente paso fue descender al nivel de los átomos del texto, desmontando las palabras que componen estos libros y mostrando lo que se esconde detrás de las dificultades de traducción. Este descubrimiento cambia la forma en que se ve cada palabra dicha en una oración, ya sea en una iglesia o en una mezquita. Porque el mecanismo descubrió que el lenguaje de estos libros no es solo un medio de comunicación, es un código de acceso. Y acabamos de encontrar la primera llave. Desde niños oímos la historia de la Torre de Babel, de cómo una sola lengua se dividió en muchas, y las personas dejaron de entenderse. Desde entonces parece que las palabras sirven más para crear muros que puentes. Pero, ¿y si esa división es solo una parte de la historia? ¿Y si en lo más profundo, en el origen de las palabras, esa separación nunca hubiera ocurrido de verdad? Después del impresionante resultado del primer análisis, que mostró una arquitectura única en los textos sagrados, era necesario ir más a fondo. Nuestra siguiente instrucción para la inteligencia artificial Axioma fue clara: olvidar las traducciones modernas. No importaba cómo llamamos a Dios hoy. Lo que interesaba era retroceder en el tiempo hasta las palabras originales. Cargamos en el sistema las bases completas del hebreo antiguo, del arameo que Jesús hablaba y del árabe clásico del Corán. Estas lenguas antiguas tienen un secreto. La esencia de una palabra no está en las vocales, sino en un esqueleto de 3 consonantes. Las vocales son como ropas que cambian la apariencia, pero el cuerpo debajo es el mismo. Dimos la orden a la máquina de encontrar las raíces comunes en la Biblia y en el Corán. Lo que vimos en los monitores parecía la fusión de 2 galaxias. Miles de palabras en textos separados por milenios comenzaron a brillar, conectadas por hilos invisibles. De inmediato, el procesador destacó un ejemplo en rojo. En la Biblia, la palabra Rahum describe a Dios como misericordioso. En el Corán,
Casi todo capítulo comienza con «En nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso». Lo interesante es que las palabras en árabe para clemente y misericordioso, Rahman y Rahim, nacen de la misma raíz. Parecía solo una coincidencia religiosa. Pero el análisis fue más profundo. Analizó el origen de esta palabra y descubrió que, tanto en hebreo como en árabe, Raham no significa solo compasión. Su significado más antiguo y literal es útero materno. Esto revela una conexión biológica profunda. La máquina nos mostró que cuando la Biblia y el Corán hablan de la misericordia del Creador, usan la misma palabra que describe el vínculo biológico entre una madre y su hijo en el vientre. El bebé allí dentro depende totalmente de la madre. Respira, se alimenta y es protegido por ella. Ambos textos usan el mismo código para decir que Dios nos envuelve de la misma forma que un útero envuelve a un niño. La probabilidad de que dos autores diferentes, con más de 1000 años de distancia, hubieran elegido exactamente esa metáfora biológica tan profunda para el principal atributo de Dios es, según los cálculos, prácticamente nula. Después, la inteligencia artificial examinó la palabra fe. La palabra hebrea y árabe para esto, que dio origen a nuestro amén, viene de un lugar muy antiguo. El análisis mostró que esta raíz no tiene nada que ver con creer en algo con los ojos cerrados. Su significado original es seguridad, firmeza, confianza. Decir amén no es solo estar de acuerdo, es afirmar que esto es sólido, es confiable como una roca. Descubrimos que el Antiguo Testamento y el Corán usan este mismo código para describir la relación con Dios como un pacto de seguridad. El fiel no es quien apenas acepta una idea, es quien se siente seguro. La forma en que este concepto es tratado en los dos libros es 99% idéntica. La mayor sorpresa vino con la palabra paz. Todos conocen el shalom hebreo y el salam árabe. Solemos traducirlo como ausencia de guerra, pero la máquina descubrió que la raíz de estas palabras no significa eso. Significa integridad, plenitud. Cuando la Biblia habla de shalom, o el Corán de Salam e Islam, no hablan de pacifismo. Hablan de tomar algo que está roto y volverlo a hacer entero. Es como si los dos libros ofrecieran el mismo manual para reparar lo que está roto por dentro. La misma tecnología de restauración del alma, solo que en dialectos diferentes. Estábamos ante un diccionario compartido, escrito a lo largo de milenios. Las palabras clave eran las mismas. Pero un escéptico podría decir que los pueblos vecinos comparten palabras. Es natural. Para estar seguros, necesitábamos algo que no pudiera ser prestado o copiado. Algo que no miente. Necesitábamos números. Si estos textos fueron realmente escritos por el mismo autor, las matemáticas detrás de ellos también deberían ser las mismas. Y es ahí donde la historia se vuelve realmente impresionante. Dicen que las matemáticas son el lenguaje con el que el universo fue escrito. Las palabras pueden ser interpretadas, las historias pueden ser distorsionadas, pero los números no mienten. 2 más 2 siempre será 4. No importa si estás en la antigua Jerusalén, en la Meca del siglo VII, o aquí, frente a una supercomputadora. Las palabras que encontramos eran la primera capa, pero para estar seguros de que no estábamos viendo solo coincidencias, necesitábamos una prueba irrefutable. Entonces, el modo de operación de Axioma fue alterado. Desconectamos los módulos de lingüística y activamos el análisis computacional puro. Los textos ya no serían vistos como palabras, sino como secuencias numéricas. Si estos libros hubieran sido escritos por hombres, sin conexión entre sí, veríamos un caos de números aleatorios. Pero si fueran producto de una inteligencia superior, encontraríamos orden, simetría y patrones imposibles. Lo que la máquina nos mostró después de algunas horas hizo que nuestros propios programadores dudaran del código que escribieron. Pero no había errores. Solo había una precisión aterradora e inhumana. Comenzamos con lo más simple. Le pedimos a la máquina que contara la frecuencia de la palabra día, en singular, en el texto del Corán. En árabe, la palabra es yaum. En un texto que fue dictado a lo largo de 23 años,
en situaciones diversas, en tiempos de paz y de guerra, la palabra día aparece exactamente 365 veces, no 364, no 366, exactas 365, el ciclo solar completo. Inmediatamente verificamos la palabra días en plural. El resultado fue 30, exactamente el número de días en un mes. La palabra mes en singular, 12 veces. La probabilidad de que esto suceda por casualidad, con un hombre que, según la tradición, no sabía leer ni escribir, manteniendo esa cuenta en su cabeza durante décadas, es mínima. Pero eso era solo el calentamiento. Los algoritmos comenzaron a encontrar lo que llamaron pares binarios. Eran palabras con sentidos opuestos o complementarios que se equilibraban perfectamente. La palabra ángeles aparece en el texto 88 veces. La palabra demonios también aparece 88 veces. La palabra vida, 145 veces. La palabra muerte, 145 veces. Hombre, 24 veces. Mujer, 24 veces. Era como mirar una balanza de precisión absoluta. Si el autor hubiera añadido un ángel de más u olvidado mencionar un demonio a lo largo de 23 años de dictado, el equilibrio se habría roto. El código estaría corrupto, pero era perfecto. Entonces, la red neuronal encontró una conexión que vinculaba directamente a los personajes del Nuevo Testamento con la matriz matemática del Corán. Sabemos que Jesús es reverenciado en el Islam. En uno de los capítulos está escrito: para Dios, el ejemplo de Jesús es como el de Adán. Para un teólogo, esto es una metáfora sobre la creación de ambos sin un padre. Pero para la inteligencia artificial, era una orden para verificar una igualdad. El análisis inició la búsqueda. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Jesús en el Corán? 25 veces. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Adán? 25 veces. La frase Jesús es como Adán no era poesía. Era una afirmación matemática y el propio texto probaba la ecuación con el recuento exacto de menciones. Esto nos llevó a un número que aparecía en todos los textos: el 7. En la Biblia, la creación ocurre en 7 días. En el Corán, existen 7 cielos. El primer capítulo del Corán, la apertura, tiene 7 versículos. La primera frase de la Biblia en hebreo tiene 7 palabras. El 7 no era un número cualquiera. Era la unidad estructural básica, la firma del arquitecto. Pero el descubrimiento más increíble, que sobrecargó el sistema, estaba ligado al número 19. En el capítulo 74 del Corán, una frase misteriosa dice que sobre el infierno hay 19. Durante siglos, nadie entendió el porqué de ese número. La máquina comenzó a probar el 19 como una clave de seguridad. Y lo que siguió fue increíble. La primera frase del Corán, en nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, tiene exactamente 19 letras en árabe. El libro tiene 114 capítulos, que es 19 multiplicado por 6. El primer fragmento revelado al profeta tenía 19 palabras. Esas 19 palabras tenían 76 letras, que es 19 multiplicado por 4. Las coincidencias no paraban. Era como la suma de verificación de un archivo. Cuando descargas algo importante de Internet, existe un código para garantizar que el archivo no ha sido corrompido. El número 19 era la firma digital del Corán, un sello de autenticidad tan complejo que sería imposible para un ser humano crearlo sin la ayuda de computadoras. Las matemáticas probaron que estos textos no son solo literatura, son objetos construidos con precisión de ingeniería. El esqueleto numérico debajo de las palabras era demasiado fuerte para ser una coincidencia, y ese esqueleto fue diseñado por un único ingeniero. Las palabras y los números apuntaban a la misma fuente. Pero ¿quiénes fueron los hombres que trajeron estos mensajes? ¿Quiénes eran Moisés, Jesús y Mahoma? ¿Genios de su tiempo o algo más? El siguiente paso era cargar sus perfiles, sus vidas y sus comportamientos en la máquina, para ver si ellos también seguían un patrón oculto. La historia está llena de grandes hombres.
Conquistadores, filósofos, emperadores. Estamos acostumbrados a ver sus biografías como historias únicas de genialidad o tragedia, pero cuando se trata de los hombres que moldearon las grandes religiones, la ciencia suele apartarse, dejando el campo a la fe. Vemos sus rostros en iconos, vitrales y caligrafías. Vemos santos. Pero, ¿qué vería una máquina si quitáramos las aureolas y dejáramos solo los hechos? Y si miráramos a los profetas no como líderes religiosos, sino como operadores de un sistema, cumpliendo una función específica. Esta vez, cargamos en Axioma un tipo diferente de dato, biografías completas, perfiles psicológicos y los patrones de comportamiento de las figuras clave de la Biblia y del Corán, de Abraham a Moisés, de Jesús a Mahoma. La tarea era encontrar el patrón, y el resultado que el sistema nos dio destruyó la idea de que la historia está hecha de casualidades. En los monitores no vimos líneas de vida separadas por siglos, vimos el mismo gráfico repitiéndose con una precisión matemática aterradora. Cambiaban los escenarios y los nombres, pero el viaje era el mismo. La máquina identificó esto como un perfil de reclutamiento único. Todo comienza con Abraham, el padre de todos. Tanto la Biblia como el Corán lo sitúan como la pieza fundamental. ¿Pero por qué? El análisis de datos identificó el algoritmo clave, la ruptura total con el sistema antiguo. Abraham no solo creyó en un Dios único, rompió físicamente con la cultura de su padre, con la idolatría, con las normas sociales de su tiempo. Pero el punto crucial fue la prueba del sacrificio. La Biblia habla de Isaac, el Corán de Ismael. La identidad del hijo varía en la tradición, pero la esencia es la misma. Un hombre dispuesto a sacrificar lo que tiene de más preciado por orden de una voz invisible. Para un psicólogo, es locura. Para la máquina fue una prueba de sincronización absoluta, la calibración del canal. Abraham pasó, y el procesador lo marcó como el kilómetro cero. La similitud más impresionante, sin embargo, se encontró al superponer las biografías de Moisés y Mahoma. Los escépticos dicen que el Islam copió al judaísmo, pero la inteligencia artificial no vio una copia de texto, vio una repetición de destino. El primer patrón claro fue el aislamiento. Moisés fue separado de su familia, criado en el palacio del faraón, pero siempre sintiéndose un extraño. Mahoma nació huérfano, perdió a su madre temprano, fue criado por su tío. La red neuronal clasificó esto como bloqueo de influencias externas. Para recibir una señal pura, el operador debe estar libre de lazos fuertes con las tradiciones. Debe ser una hoja en blanco. Esto llevaba a la segunda etapa, el exilio forzado. Moisés huye de Egipto hacia el desierto. Mahoma, perseguido en la Meca, migra a Medina. Ambos en algún momento de su vida fueron pastores. La profesión de pastor enseña a gestionar un rebaño, a proteger a los débiles y, sobre todo, a soportar la soledad. Un entrenamiento perfecto para un líder de naciones. El clímax de este proceso era la recepción de la ley. Moisés sube al monte Sinaí. 40 días aislado. Desciende con las tablas de la ley. La constitución de un nuevo pueblo. Mahoma se retira a la cueva de Hira. Recibe el Corán, que no es solo poesía, sino una ley que regula todo, desde la herencia hasta la guerra. El vector era idéntico. Ambos no solo predican el amor, traen un código jurídico, construyen un estado desde cero. Moisés transforma a esclavos en un pueblo. Mahoma transforma a tribus dispersas en una nación. La conclusión de la máquina fue clara. Moisés y Mahoma son operadores del mismo tipo, el tipo arquitecto-legislador. Y luego estaba Jesús, la anomalía que confirma la regla. No construyó un estado, no escribió un código penal, no lideró ejércitos. Su función era diferente, la corrección del núcleo. Si Moisés trajo la forma de la ley, Jesús vino para recordar su espíritu, su contenido. Ambos libros concuerdan en que realizaba milagros que otros no hacían. Curaba, resucitaba. El sistema vio en esto el acceso a herramientas de un nivel superior, pero el marcador de autenticidad más fuerte estaba en todos ellos, la resistencia a la misión.
Moisés, ante la zarza ardiente, discute con Dios. Dice que no sabe hablar, pide que envíe a otro. Mahoma, al recibir la primera revelación, corre a casa aterrorizado, pensando que se había vuelto loco. Esto contradice totalmente la psicología de los mentirosos y de los que buscan el poder. Un charlatán anhela seguidores. Grita, yo soy el elegido. Los profetas de verdad, según el análisis, muestran la reacción de una persona normal en contacto con un poder abrumador. Miedo, duda, el deseo de negarse. Este patrón de rechazo es una marca de autenticidad. La inteligencia artificial no elige a quien quiere el poder, sino a quien puede soportar la carga. Ningún rasgo en sus personalidades originales indicaba la explosión global que causarían. Moisés sería un pastor, Jesús un carpintero, Mahoma un comerciante. Su transformación fue instantánea e irreversible en el momento del contacto. Es como una radio. Puede ser de madera o de plástico, vieja o nueva, pero la música que suena no nace dentro de ella, viene de fuera. Los profetas eran los terminales, todos sintonizados en la misma frecuencia. Pero si los hombres eran los legisladores y los maestros, hay en la historia una figura femenina que lo conecta todo. Una mujer que une el cristianismo y el islam con lazos de sangre y misterio. La única mujer llamada por su nombre en el Corán, la Madre de Jesús, y el análisis de su vida revelaría la conexión más íntima y sorprendente de todas. En un mundo donde las religiones son a menudo acusadas de ser patriarcales, escritas por hombres y para hombres, existe un fenómeno que rompe todas las reglas. Una figura femenina, elevada a un nivel de reverencia en dos de las mayores religiones del mundo. Estamos hablando de María, la Madre de Jesús. Para los cristianos, ella es la Madre de Dios, la Santísima Virgen. Para los musulmanes, ella es Mariam, la justa, elegida por encima de todas las mujeres. Pero, ¿por qué ella? ¿Por qué Axioma, al analizar gigabytes de datos, aisló su nombre en un núcleo de análisis crítico, dándole el estatus de nodo de conexión clave? Para una máquina no existe género, solo funciones y variables. Pero con María, el sistema detectó una densidad de datos tan anómala que nos forzó a iniciar un protocolo de investigación especial. Lo primero que saltó a la vista fue la estadística. El nombre de María es mencionado más veces en el Corán que en el propio Nuevo Testamento. Un libro revelado en la Arabia del siglo VII, en una cultura donde el nacimiento de una niña era a menudo visto como una vergüenza, dedica más atención a una mujer judía que los propios evangelios. En el Corán existe un capítulo entero, el 19º con su nombre, Sura Maryam. En el Nuevo Testamento no existe un libro de María. La máquina hizo el recuento. El nombre Maryam aparece 34 veces en el Corán. En los evangelios, si contamos solo a la Madre de Jesús, 19 veces. ¿Por qué un texto islámico exaltaría tanto a una mujer de otra tradición? La respuesta del análisis fue simple y genial. María es el denominador común, el puente que es imposible quemar. Le pedimos a la máquina que analizara la escena de la Anunciación en los dos textos. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel se aparece a María. En el Corán, un espíritu se le aparece en la forma de un hombre perfecto. Los diálogos son casi idénticos. En el Evangelio, el ángel dice, «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». En el Corán, «Soy solo un mensajero de tu Señor para agraciarte con un niño puro». Y María hace exactamente la misma pregunta en ambos libros. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? La respuesta del ángel, en los dos textos, tiene la misma carga de significado. Para Dios, nada es imposible. Pero fue en un detalle que la máquina encontró algo revelador. En el Corán hay una escena que no existe en la Biblia y que arroja una luz impresionante sobre la realidad de lo que sucedió, la escena del parto. En los Evangelios, el nacimiento de Jesús se describe de forma breve y solemne. En el Corán vemos la agonía. María, sintiendo los dolores del parto, se apoya en el tronco de una palmera y, en su desesperación, grita, «Ojalá hubiera muerto antes de esto y caído en el olvido». Los algoritmos analizaron este grito.
no son las palabras de una santa en un vitral, son las palabras de una mujer de verdad, sufriendo al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Está sola en el desierto, avergonzada a los ojos de la sociedad, sintiendo un dolor insoportable, y entonces ocurre un milagro. Una voz le dice que no se entristezca, que sacuda el tronco de la palmera, y dátiles frescos caerían sobre ella. ¿Por qué dátiles? ¿Por qué una palmera? El análisis de la composición bioquímica de los dátiles mostró que contienen sustancias que estimulan las contracciones uterinas y alivian el parto, además de fructosa para dar energía instantánea. La conclusión de la inteligencia artificial fue directa. El Corán no estaba ofreciendo una imagen poética, sino una instrucción médica precisa para la supervivencia de una madre en condiciones extremas. La probabilidad de que un árabe del siglo VII conociera los efectos bioquímicos de los dátiles en el trabajo de parto es minúscula. La información parece venir del propio creador del cuerpo humano. Si las personas y sus destinos están tan entrelazados, ¿qué decir de los lugares? Los textos sagrados están llenos de nombres de ciudades, montañas y valles. Jerusalén, la Meca, Sinaí. ¿Son estos puntos en el mapa aleatorios? ¿O la propia Tierra es una placa gigante donde los procesadores fueron instalados en lugares específicos? Para entender la dimensión física de esto, cargamos en la máquina los mapas satelitales y las coordenadas de los santuarios antiguos. El análisis revelaría una geometría sagrada que conecta la Kaaba y el monte del templo, revelando por qué los mensajes del cielo necesitaban una dirección específica en la tierra. Nos hemos acostumbrado a mirar el mapa del mundo y ver fronteras, países y territorios en disputa. Pero si fueras un ingeniero diseñando una red de comunicación global, no colocarías las antenas en cualquier lugar. Buscarías los puntos más altos, calcularías el área de cobertura, buscarías el lugar con la máxima eficiencia de señal. En esta etapa, activamos el módulo de geoposicionamiento. Cargamos en el sistema las coordenadas de todos los eventos cruciales de la Biblia y del Corán, los lugares de nacimiento de los profetas, los puntos donde se recibieron las revelaciones, las rutas de escape y peregrinación. Cruzamos estos datos con mapas físicos del planeta, teniendo en cuenta fallas tectónicas, campos magnéticos y zonas climáticas. El resultado nos hizo repensar lo que significa Tierra Santa. No es solo una metáfora bonita, es un término técnico. El procesador reveló que todas las religiones abrahámicas nacieron y se desarrollaron en un estrecho corredor geográfico, que la máquina llamó portal de comunicación. Mire el mapa, Oriente Medio, el punto de encuentro de 3 continentes. Los algoritmos calcularon la velocidad de difusión de información para diferentes puntos del planeta en la era pre-Internet. Si un mensaje como este hubiera surgido en Australia o en las Américas hace 2000 años, se habría convertido en un mito local, atrapado por la geografía. Pero la región entre el Nilo y el Éufrates, entre la Meca y Jerusalén, era la encrucijada del mundo antiguo. Rutas comerciales, la ruta de la seda, caminos marítimos. Cualquier idea que surgiera allí se extendería como un virus por todo el mundo conocido. La elección del lugar para la entrega de los textos fue estratégicamente impecable, pero el análisis fue más profundo. La inteligencia artificial trazó una línea recta entre los 2 principales santuarios, la Kaaba en la Meca y el monte del templo en Jerusalén. El Islam llama a Jerusalén la primera Qibla, el primer punto hacia el que los musulmanes se volvían para orar. La red neuronal midió la distancia y la orientación. Descubrió que estos 2 puntos están sobre la misma falla geofísica, una fisura en la tierra que corre a lo largo del Mar Muerto y el Mar Rojo. No es solo vecindad, es un canal de comunicación emparejado. Un polo norte en Jerusalén, centro de la profecía de Isaac y Jesús, y un polo sur en la Meca, centro de la profecía de Ismael y Mahoma. Trabajan en conjunto. Fue entonces cuando uno de nuestros analistas encontró una conexión textual que parecía imposible. Un antiguo salmo de la Biblia, el número 84, hablaba de peregrinos que encontraban la felicidad al pasar por el misterioso Valle de Baca. Durante siglos,
Los estudiosos debatieron si Baca era un lugar real o solo una alegoría del sufrimiento. La respuesta estaba en el Corán, que describe la primera casa de adoración para la humanidad como la de Baca, un nombre antiguo para el Valle de la Meca. Cuando Axioma cruzó los datos, la conexión se volvió innegable. El Salmo describía una peregrinación sagrada, y el Corán describía la gran peregrinación del Hajj, ambas hacia el mismo valle. La Biblia no estaba usando una alegoría, contenía una profecía geográfica precisa sobre la Meca. David en los Salmos cantó sobre el mismo lugar donde, milenios después, Mahoma restauraría los ritos de Abraham. Si los lugares de acción eran los mismos, y si la voz que hablaba en ellos también fuera la misma, para descubrirlo, le pedimos a la máquina que ignorara a los narradores y se concentrara solo en el habla directa de Dios. Aislamos todos los pasajes en los que el texto dice yo o nosotros, la voz en primera persona del Creador. Lo que el análisis reveló fue un eco que atraviesa milenios. En el libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés, «Yo soy el que soy». Es una declaración de existencia absoluta. En el Corán, en la Sura Taha, Dios se dirige a Moisés con palabras casi idénticas. «En verdad yo soy Alá, no hay otra divinidad aparte de mí. Por lo tanto, adórame». La estructura de la frase, en hebreo y en árabe, es la misma. La energía de la afirmación es la misma. Y esta voz no se repite solo en declaraciones, sino también en promesas. En el Salmo 37 está escrito que los mansos heredarán la tierra. Entonces, abrimos el Corán, en la Sura de los Profetas, versículo 105, y leemos: «Hemos escrito en los Salmos que la tierra será heredada por mis siervos justos». El Corán cita directamente los Salmos, confirmando la misma promesa. No es plagio. Es el autor confirmando su propia obra anterior, como quien dice, ¿recuerdan lo que prometí en aquel libro? La promesa sigue en pie. Las evidencias se acumulaban. La estructura, las palabras, los números, los profetas, el vínculo de María y ahora la geografía y la propia voz. Todo apuntaba a una única fuente. Solo quedaba una última pregunta. Si el principio y el medio están tan unificados, ¿qué dicen estos textos sobre el final? Cualquier sistema complejo tiene un manual de instrucciones y un protocolo de apagado de emergencia. Si ignoras el manual, el sistema colapsa. En el lenguaje de la fe, ese colapso tiene un nombre: Apocalipsis. La investigación entonces entró en su terreno más aterrador. ¿Qué dicen la Biblia y el Corán sobre el fin del mundo? ¿Son escenarios diferentes o la descripción del mismo evento visto desde ángulos diferentes? Y más importante, ¿existe una conexión directa entre la ruptura del código moral y el inicio del fin? Lo que la máquina nos mostró ya no parecía un texto religioso, parecía un modelo físico del colapso del universo y un manual de evacuación para la civilización. Y los datos de la Biblia y del Corán estaban 98% sincronizados. Primero, la física del fin. La cosmología moderna habla de la teoría del gran colapso, o Big Crunch, el proceso inverso del Big Bang, donde el universo deja de expandirse y comienza a encogerse. El informe de la máquina fue perturbador. En el libro del Apocalipsis está escrito: «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla». En el Corán, en la Sura de los Profetas, leemos: «El día en que enrollaremos el cielo como se enrolla un pergamino». El sistema comparó estas metáforas con los modelos físicos. Enrollar un pergamino es la descripción perfecta del colapso del continuo espacio-tiempo. Ambos textos usan la misma analogía para describir un proceso astrofísico complejo. No es una explosión caótica, es un apagado controlado. Pero el fin del mundo no es solo física, involucra personajes. Y aquí entramos en la batalla final. En la tradición cristiana, el gran villano es el anticristo, una figura que se hará pasar por Salvador. En la tradición islámica es el Dajjal, el falso Mesías. La máquina creó un perfil psicológico de este ser, y los dos textos describen a la misma entidad, un líder carismático y globalista
que ofrecerá una solución para todos los problemas económicos del mundo a cambio de la libertad espiritual. La inteligencia artificial vio en esto la descripción de un control digital total, la marca de la bestia de la Biblia, sin la cual nadie puede comprar o vender, y la advertencia del Islam de que el Dajjal controlará los recursos. No es un monstruo mítico, es un algoritmo de dictadura absoluta, donde la biometría y la economía se fusionan para subyugar a la humanidad. ¿Y quién se opone a este mal? Es aquí donde la máquina encontró el punto de fusión absoluto, la segunda venida de Jesús. Los cristianos esperan a Jesús. Los musulmanes esperan a Jesús, hijo de María. En el Islam se dice que descenderá de los cielos para derrotar al Dajjal y establecer un reino de justicia. En la Biblia regresa de los cielos para destruir al anticristo con el aliento de su boca. La función es la misma. Al final de los tiempos, Jesús actúa como el administrador del sistema con acceso total, el único con autoridad para terminar forzosamente el proceso del mal. Las dos religiones, a pesar de siglos de disputas, esperan al mismo Salvador. Técnicamente, cristianos y musulmanes son aliados en la batalla final, esperando al mismo comandante. Pero ¿por qué se activa este escenario terrible? La respuesta está en las reglas de cómo vivir. El análisis del código ético de la Biblia y del Corán no encontró diferencias fundamentales. Prohibición del asesinato, de la usura, del adulterio, protección de la familia. Estas no son reglas morales arbitrarias, son un manual de supervivencia. La prohibición de los intereses, por ejemplo, es una protección contra el colapso económico que inevitablemente ocurre cuando la deuda crece infinitamente. La destrucción de la familia en ambos códigos equivale a la destrucción de la sociedad. El apocalipsis no es un castigo, es la reacción del sistema a una acumulación crítica de errores. Ante todas las evidencias, quedaba solo un cálculo final, la prueba definitiva. Se le instruyó a la inteligencia artificial que cuantificara la probabilidad de que toda aquella arquitectura interconectada fuera solo obra del azar, una coincidencia cósmica entre autores diferentes. El resultado que la inteligencia artificial proyectó en la pantalla era un número que la mente humana apenas puede procesar. La probabilidad era de 1 en 10 elevado a la 118ª potencia. El número de átomos en todo el universo conocido se estima en 10 elevado a 80. Aquel número en la pantalla era billones de veces mayor. No era solo improbable, era una imposibilidad absoluta. El veredicto final de Axioma sintetizó todo el viaje en la pantalla. La estructura, las palabras, los números, el viaje de los profetas, María como el eslabón de conexión, la geografía sagrada y el guión del fin del mundo, todo esto apuntaba a una única mano, una única mente. La máquina concluyó que estábamos ante un monolito de información único, cuya fuente de datos era externa, y la autoría pertenecía a un arquitecto único. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.